Bueno, hoy aprecio mucho a Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidenta de Asuntos Externos de AT&T, que haya aceptado venir esta tarde a este estudio, porque no les ha ido bien, ¿verdad? Gracias, Cristina, Joaquín, por tenerme tardes. hoy. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Pues hubo una decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la cual nos tiene pues muy decepcionados. ¿Así de plano? Así de plano. AT&T es una empresa que llegó a México hace 3 años. Vino a México a invertir por la reforma de telecomunicaciones y hoy vemos que estas medidas que estaban en la reforma de telecomunicaciones pues están cambiando. Y nos preocupa porque afecta a los consumidores y afecta al usuario final principalmente. A ver, aquí se han dicho varios. Primero fue un fallo de la Corte, ¿no? Primero fue un fallo de la Corte. Y la Corte lo que dice es que IFETEL no tenía el Congreso no tenía las facultades para definir una tarifa de interconexión, que las facultades eran del Instituto Federal de Telecomunicaciones, empoderando al instituto y diciendo que obviamente es un órgano independiente y autónomo. Entonces, el instituto decide fijar ahora la tarifa de interconexión por la sentencia de la Corte, y en vez de mantener la tarifa cero, utilizan lo que se llama un modelo de costos y se cambia la tarifa. La tarifa cero era importantísima en la industria y como viste hubo desplegados no solo de AT&T sino de más de 23 empresas que estuvimos pidiendo que el instituto tomara una decisión de política pública y continuáramos con esta tarifa cero de interconexión. Te voy a explicar por qué. Porque esta tarifa ha permitido que en los últimos 2 años hayan bajado 40% los planes para los usuarios. A partir de esta tarifa y de esta reforma ya no hay roaming, ya no hay larga distancia. Todo esto cambió y se han visto beneficiados millones y millones de mexicanos en el país. Para darte una idea, ha sido de tal beneficio para los usuarios que antes que los servicios de voz, las llamadas, se han incrementado del 2015 de 37,000 millones de llamadas de voz al 2017 64,000 millones de llamadas de voz. Casi el doble. Casi el doble. Y son datos del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, como han bajado las tarifas, la gente que antes no tenía posibilidad de tener un teléfono celular, de hacer una llamada, hoy lo puede hacer. Mira, otro ejemplo. Antes un minuto de una llamada de voz costaba casi 3 pesos. Hoy con una tarjeta de prepago de 30 pesos tienes llamadas ilimitadas. Esos planes ilimitados a ver. en parte se dieron por esta tarifa. Con una tarjeta de 30 pesos tienes llamadas ilimitadas. Llamadas ilimitadas de voz. Ah, mira, eso ni lo sabía yo. Entonces, el usuario final se ha visto muy beneficiado y eso es lo que nos importa muchísimo. Todos estos beneficios siguen estando en el mercado para los usuarios, pero nuestro mercado sigue teniendo el mismo monopolio, un monopolio que tiene 73 millones de usuarios. AT&T ha crecido mucho en el país, pero apenas alcanzamos 13.8 millones de usuarios. Y un monopolio con 73 millones de usuarios, se necesitaba tener estas medidas para poder cambiar la concentración del mercado. Y esto, lamentablemente, todavía no ha podido cambiar. Y por lo visto no va a cambiar. Pues estas medidas eran para eso, para cambiarlo, porque las medidas son medidas temporales, en tanto que el monopolio baja al 50% del mercado, hay competencia efectiva y entonces ya se tienen que cambiar las medidas. Pero bueno, los usuarios se han visto beneficiados, pero la concentración sigue siendo la misma y esto nos preocupa muchísimo. ¿Y por qué les preocupa? Porque estas medidas hacían que se rompiera lo que se llama el efecto club. Las tarifas de interconexión no se trata de utilizar la infraestructura de otros operadores. Las tarifas de interconexión son que yo, por ejemplo, mis usuarios de AT&T, cuando quieren hablar a los usuarios del monopolio, se tiene que terminar allí la llamada. Y viceversa, cuando llaman de otra red a mi red, yo aquí termino la llamada y ahí se origina una tarifa de interconexión. Pero yo tengo una red propia, una red a la que le estoy invirtiendo $7,400 millones de AT&T. Tengo mi propia infraestructura, mi propia red, y esta red alcanza ya con 4G LTE a 90 millones de mexicanos.
Yo no tengo redes 2G ni 3G, sino todo es 4G LTE. Y entonces esto permite que nuestros usuarios tengan acceso a datos, tengan acceso a voz y a todas estas planes que teníamos ilimitados. Bueno, pero también Telmex ha dicho, Telcel, perdón, o América Móvil ha dicho, no sin cierta razón, es que quieren usar mis instalaciones, mi infraestructura, sin pagar nada. Yo le metí dinero para construir esta infraestructura y la quieren usar gratis. No, la infraestructura no es gratis. Para todo se paga una renta, no hay infraestructura gratis. Lo que sí hay es lo que se llama, esto que tú dices, la compartición de infraestructura, que puede ser compartir antenas, compartir sitios, ¿no? Pero cada quien paga su parte de la antena. Imagínate cómo sería el paisaje urbano si todos tuviéramos miles y miles y miles de antenas. Pero nosotros hemos invertido estos $3,000 millones en esta red únicamente para los usuarios de AT&T 4G LTE. Y no solo hemos invertido ahí, estamos haciendo un proyecto en el metro, donde los casi 6 millones de usuarios que utilizan todos los días el metro van a poder tener Wi-Fi, internet gratis ¿En el metro? En todo el metro de la ciudad. Sí, es un proyecto a 3 años. Y tenemos unos ingenieros mexicanos maravillosos que han estado trabajando a 30 metros bajo tierra para poder tener la instalación del metro lista para todos los usuarios de la ciudad. ¿Cómo es meterle una red por subterránea? Subterránea, sí. Eso es como una maravilla de ingeniería. No, eso sí, porque si a veces es una bronca hablar a ras de tierra, imagínate en el metro. Pues en eso estamos trabajando y ya va a estar lista la primera línea, ya la vamos a inaugurar. Y entonces todo el mundo, te digo, los casi 6 millones de usuarios diarios del metro van a poder tener acceso a internet y a Wi-Fi todos los días. Ahora dime una cosa, estoy hablando con Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidenta de Asuntos Externos de AT&T. Ustedes, yo escuché que alguien dijo, seguramente AT&T bajo estas reglas y se retiraría de México, ¿es cierto? De ninguna manera. Nosotros estamos aquí para competir, nosotros estamos aquí en el mercado mexicano, comprometidos con los mexicanos, y por eso estamos haciendo esta red en el metro, y por eso también hemos firmado acuerdos con la PGR de alerta Amber para encontrar a niños y a menores desaparecidos. Hemos encontrado más de 130 niños a través de mensajes. Hemos firmado acuerdos con Conagua, donde este año hemos mandado más de 3 millones de mensajes a la gente que está en lugares donde hay fenómenos hidrometeorológicos, para que sepan dónde están los albergues, qué hacer, hacia dónde moverse. Nuestro compromiso con el país es total, con el sector de las telecomunicaciones es total, y seguiremos invirtiendo. Ahora, en el caso de la renegociación del TLC, Cristina Ruiz de Velasco, por primera vez, van a agregar un capítulo que cuando se negoció el original de 1983 no existía. Vamos, no como hoy, por supuesto, ni de lejos, las telecomunicaciones. ¿Confían en este tema? Pues el gobierno mexicano está trabajando fuertemente en el TLC. Sabemos, que quién sabe qué vaya a pasar. Nosotros confiamos en el gobierno y confiamos en la autoridad. Y pues estamos aquí invirtiendo y compitiendo. Yo supongo que AT&T está en este cuarto de al lado global, ¿no? De empresas globales. Sí, por supuesto. Estamos en el cuarto de al lado, en todas las negociaciones, y muy atentos a la negociación. Bien, entonces, ¿cómo va a afectar a las personas que llaman por teléfono la eliminación de la tarifa cero? Pues a las personas veremos una vez que ya se haya publicado en el diario oficial, lo vamos a analizar con mucho cuidado. Sí nos preocupa esta decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero confiamos en que van a continuar trabajando por la reforma y por los usuarios. Entra en vigor el 1 de enero, ¿no? Entra en vigor el 1 de enero. Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Cristina, gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a ti y a todo el mundo. Entonces, el mensaje es que AT&T no se va. De ninguna manera. Aquí estamos para competir. Muy bien. Gracias, Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidenta de Asuntos Externos de AT&T.